Luis, mi esposo, estaba en la etapa terminal del cáncer, hospitalizado y esperando lo inevitable. El último día de su vida, nuestro hijo ayudó a Emma, una mujer de cabello plateado, elegantemente vestida con un hipao ajustado, a entrar en la habitación del hospital. Luis agarró con fuerza la mano de Emma, con lágrimas corriendo por su rostro mientras sollozaba, confesando su profundo arrepentimiento. Mientras tanto, mi hijo y su esposa hablaban con los medios, ensalzando la supuesta, trágica y trascendental historia de amor entre Luis y Emma, elogiando su romance como algo que trascendía las normas mundanas. Antes de exhalar su último aliento, mi esposo cambió su testamento, dejando toda su fortuna a Emma, arrodillado a su lado. Mi hijo juró que cuidaría de su mamá Emma por el resto de su vida. La furia me mató en el hospital, así, de golpe, pero cuando volví a abrir los ojos, me encontré de regreso en el día en que Luis me obligó a cargar con la culpa para proteger a Emma. Esta vez, solté voluntariamente, y me inscribí en la Universidad Militar de Medicina. Capítulo 1. Amelia. Algo terrible ha pasado. Luis y Emma fueron sorprendidos en el campo de maíz, teniendo una aventura. Los arrestó el equipo de patrulla. Tienes que ir a ver qué pasa. Mi prima entró corriendo a mi casa, sin aliento. Un fuerte zumbido retumbó en mi mente. De repente, me di cuenta, había renacido. Había vuelto al mismo día en que me obligaron a comprometerme con Luis, todo para encubrir a Emma. En mi vida pasada, Luis y yo crecimos juntos como amigos de la infancia. Desde pequeños, Luis siempre decía con orgullo ante todos que yo sería su esposa en el futuro. En aquel entonces, mi corazón entero le pertenecía, esperando el día en que mi amigo de la infancia me llevaría a casa como su esposa. Pero todo cambió cuando Emma fue enviada a nuestro pueblo. Desde ese momento, Luis nunca volvió a mencionar nuestro compromiso. Se compadecía de Emma por ser frágil y débil, así que en secreto le entregaba los puntos de trabajo que había ganado con su duro esfuerzo. Cuando escuchó que Emma llevaba mucho tiempo sin comer carne, vendió la pluma estilográfica que le había regalado y la llevó a un restaurante estatal, donde pidió un enorme plato de cerdo estofado para ella. Y entonces, una noche, los atraparon juntos en el campo de maíz. Cuando el equipo de patrulla los descubrió, Emma temblaba como un conejo asustado. Desesperado, Luis vino a mi casa, cayó de rodillas con un fuerte golpe y me suplicó que asumiera la culpa por ellos. Dijo que, dado que nuestras familias tenían un compromiso verbal, si nos atrapaban juntos, no sería un crimen, sería vergonzoso, pero no suficiente para arruinar su vida. Pero la familia de Emma tenía un historial sospechoso. Si la etiquetaban como una mujer de mala reputación, seguramente la enviarían a un campo de trabajo para reeducación. En ese momento, odié a Luis y a Emma con todo mi corazón, pero, por el futuro y la reputación de Luis, mentí por ellos. Dije que Emma solo estaba allí para entregarme un mensaje, que la verdadera persona que había estado con Luis en el campo de maíz, era yo. Capítulo 2. Después del escándalo, Luis y yo fuimos obligados a casarnos apresuradamente, pero como mi reputación ya estaba manchada por haber estado con él en el maizal antes del matrimonio, me consideraron una mujer inmoral. Años después, cuando se restablecieron los exámenes nacionales, logré aprobarlos, pero durante la revisión política, alguien envió un informe anónimo a la universidad, acusándome de conducta indecente. Fui descalificada. Las siguientes décadas, quedé atrapada en el campo, sirviendo a mis suegros, criando hijos para Luis. Esperé durante años una oportunidad para salir, pero no fue hasta que mi nuera necesitó ayuda tras dar a luz que Luis accedió, con desgana, a llevarme a la ciudad. Para entonces, Luis ya era un alto funcionario, y Emma, gracias a su influencia, había conseguido un puesto en el prestigioso hospital militar. Ellos eran la élite urbana, viviendo una vida de lujo. Mientras tanto, yo no era más que una campesina sucia y desechable. A mis espaldas, la gente murmuraba que el único arrepentimiento de Luis en la vida fue haberme tomado como esposa, que su verdadera alma gemela era Emma, la elegante y hermosa doctora militar. Pero nadie sabía la verdad. Si yo no hubiera asumido la culpa por esos dos adúlteros, los habrían enviado a un campo de trabajo para su reeducación. Con una mancha así en sus expedientes, jamás habrían podido estudiar ni regresar a la ciudad. Pensé en todas las humillaciones de mi vida pasada, en toda la amargura y resentimiento que incluso me persiguió hasta la tumba. La furia ardió en mi pecho. Empujé a mi prima y corrí hacia la oficina del jefe del pueblo, con lágrimas en los ojos. En mi vida pasada, me había preocupado demasiado por Luis, temiendo que se convirtiera en un ejemplo público. Me apresuré a ayudarlo, solo para ser manipulada y obligada a cargar con su culpa. Pero esta vez, iba a exponerlo ante todo el pueblo. Capítulo 3. Jefe del pueblo.
quiero denunciar a Luis por adulterio. Todo el mundo sabía que yo era la prometida de Luis, así que en cuanto grité, todo el pueblo corrió detrás de mí para ver el escándalo. En el maizal, Luis y Emma estaban jadeando, con la ropa desarreglada, abrazados. Al verme, los ojos de Luis se iluminaron. Amelia, diles la verdad, fuiste tú quien pidió a Emma que me llamara aquí. Emma se calló, y solo la estaba ayudando a levantarse cuando nos encontraron. Diles que somos inocentes, observé en silencio. Emma mordió su labio y empujó a Luis con suavidad. Luis me lanzó una mirada furiosa. Amelia, no es momento de ponerte celosa. Esto afecta nuestra reputación. Debes aclararlo ahora. Emma sollozó y me miró con tristeza. Amelia, sé que Luis me cuida y eso te molesta, pero, ¿cómo puedes hacernos esto? Una risa fría escapó de mis labios. ¿Yo los llamé aquí? Luis apretó los dientes. Sí, yo sonreí con burla. Los atraparon justo después del mediodía, ¿no? Si no recuerdo mal, durante el almuerzo te dije que esta tarde estaría ensayando una ópera modelo con Alice y las demás. ¿Me estás diciendo que hay dos versiones de mí? Que mientras estaba en el escenario actuando, otra, yo, ¿se las arregló para correr al maizal contigo? Los aldeanos reunidos estallaron en carcajadas. Capítulo 4. El rostro de Luis, antes limpio y atractivo, se tornó rojo de furia. Me miró con incredulidad, los labios temblando mientras me reprochaba. Amelia, ¿de verdad tienes que arruinarnos a Emma y a mí? Sabes que en unos días el ejército vendrá a hacer la revisión política. Con todo este escándalo, ¿cómo se supone que voy a aprobarla? Di un paso al frente, levanté el brazo y con un fuerte PAH, le di una bofetada que retumbó en todo el maizal. Luis, te revolcaste en el campo de maíz con la hija de un terrateniente. ¿Y aún sueñas con unirte al ejército? Despierta, idiota. ¿Amas a Emma? Muy bien. Rompe nuestro compromiso y quédate con ella abiertamente. Pero, ¿qué hiciste en su lugar? Usaste la reputación de mi padre, un héroe de guerra, para conseguir un puesto en el ejército, mientras seguías aferrado a Emma, la frágil niña rica de un terrateniente. Luis, un hombre como tú no merece vestir el uniforme verde. Luis quedó aturdido por la bofetada. Emma corrió a abrazarlo, protegiéndolo como si fuera su tesoro. Hermana Amelia, Luis está a punto de enlistarse, en un momento tan importante. ¿Cómo puedes arrojarle lodo encima? Luis la miró con gratitud. Emma, tú eres la única que realmente me comprende. Yo solté una carcajada fría, sin previo aviso. Agarré un puñado de su cabello y la arrastré bruscamente hacia mí. Emma soltó un grito agudo. Amelia, suéltame, me haces daño. Ignorándola, la sujeté con más fuerza, con la otra mano. La abofeteé con todas mis fuerzas. Smack, smack, smack. Su delicado rostro se enlojeció y comenzó a hincharse al instante. Casi olvido darte tu merecido, perra, por haberme incriminado, por haber seducido a mi prometido. Oh, cierto. Me burlé, soltándola de golpe. Este tipo de hombre no lo quiero ni regalado. ¿Te gusta recoger basura? Bien, te lo dejo. Luis reaccionó por fin y se apresuró a salvar a Emma. Para ese momento, su pequeña y delicada cara estaba hinchada como un pan al vapor. Capítulo 5. Ver a su amada Emma desfigurada por mis bofetadas hizo que los ojos de Luis ardieran con odio. Me miró con furia asesina y rugió. Amelia, eres una bruja irracional, te lo advierto. Si no te disculpas con Emma hoy, se acabó nuestro compromiso. Yo me reí con burla. Ah, sí, ¿y cómo quieres que me disculpe? Luis vaciló un segundo, pero luego sonrió, convencido de que me tenía atrapada. Con una expresión triunfal, dijo, todo esto pasó por tu estúpida celopatía. Arruinaste la reputación de Emma y la humillaste. Así que vas a ir a la oficina del pueblo. Tomarás el altavoz y pedirás disculpas en público. Limpiarás su nombre. Emma, aún sosteniéndose el rostro hinchado, lloriqueó. Amelia Gie, mi cara, después de lo que me hiciste. No podré salir en semanas. Pero si no voy a trabajar al campo, no ganaré puntos de trabajo y no tendré que comer. Luis tocó con ternura la mejilla hinchada de Emma y luego se giró hacia mí, dándome órdenes como si fuera mi dueño. Tú fuiste la que golpeó a Emma, así que debes hacerte responsable. Durante las próximas 2 semanas, hará su trabajo en el campo, y como Emma no ganará puntos de trabajo, no tendrá comida. Ve a casa y tráele 20 jin de grano para compensarla. Emma lo miró con ojos llenos de gratitud. Luis, eres tan bueno. Observé a estos dos sinvergüenzas coquetear descaradamente delante de mí, y recordé cómo, en mi vida pasada, me habían engañado durante años. Solté una carcajada fría. Sin pensarlo 2 veces, agarré una escoba de bambú y la levanté sobre sus cabezas. ¿Dices que la acusé falsamente? ¿Que la maltraté? Bien,
Ahora te enseñaré lo que realmente significa maltratar a alguien. Las varas de bambú eran dolorosas, dejando marcas rojas allí donde golpeaban. Emma gritaba sin cesar, intentando cubrirse. Luis la protegió, pero el bambú le rasgó la cara, dejándole cortes sangrientos como si un gato lo hubiera arañado. Retrocedió tambaleándose, sujetando a Emma mientras me gritaba: Amelia, detente, si no te detienes ahora, iré a tu casa y romperé nuestro compromiso inmediatamente. Yo solté una carcajada sarcástica. Perfecto, rómpelo. Si alguno de nosotros se echa atrás, que sea un hijo de perra. Entonces me giré hacia los aldeanos reunidos y declaré en voz alta: escuchen todos, a partir de ahora, Luis y yo no estamos comprometidos. Desde este día, cada uno sigue su propio camino. Lo que haga Luis no tiene nada que ver con mi familia. ¿Romper el compromiso? Eso era solo el comienzo. Ahora iba a asegurarme de que Luis no pudiera usar la reputación de mi padre para avanzar. Sin sus conexiones, veamos si podía salir de esta aldea de montaña. Capítulo 6. En mi vida pasada, Luis no ascendió en el ejército por mérito propio. Usó el nombre de mi padre para abrirse camino. Mi padre, un héroe de guerra, perdió un ojo en el campo de batalla y fue obligado a retirarse, pero sus antiguos camaradas en el ejército aún lo respetaban y lo recordaban. Luis explotó esas conexiones para obtener ascensos rápidos. Incluso usó la influencia de mi padre para colocar a Emma en el hospital militar. Todos creían que ayudando a Luis, también estaban ayudando a mi familia, pero la única que se benefició realmente fue Emma, la impostora que se quedó con todo. Esta vez, Luis iba a ver lo que pasaba sin el apoyo de mi padre. Veamos si podía siquiera salir de esta aldea. Capítulo 7. Cuando anuncié la cancelación del compromiso, Emma estaba eufórica, pero el rostro de Luis se volvió oscuro. Amelia, ¿ya terminaste con tus tonterías? Te lo he dicho antes, mi preocupación por Emma es solo camaradería. Si aún tienes dudas, bien, en cuanto confirmen mi reclutamiento, iremos a la comuna a casarnos. Yo levanté una mano y lo interrumpí sin contemplaciones. Ni lo sueñes, ustedes dos ya se revolcaron en el campo de maíz. Si me caso contigo ahora, sería como ponerme los cuernos a mí misma. Los aldeanos estallaron en carcajadas. Luis me miró con odio. Amelia, piénsalo bien, estoy a punto de unirme al ejército. Si te casas conmigo, podrás seguirme y convertirte en una mujer de la ciudad. Cuando ascienda, tendrás una vida cómoda, con raciones aseguradas y sin tener que trabajar en el campo. Pero si rompes nuestro compromiso, estarás condenada a casarte con un campesino y pasar el resto de tu vida cultivando la tierra. Yo sonreí con burla. Luego, me giré hacia el jefe del pueblo y hablé en voz alta. Jefe del pueblo, el camarada Luis acaba de despreciar a los trabajadores del campo. Con una mentalidad así, ¿de verdad el ejército lo aceptará? El rostro de Luis palideció de inmediato. Se giró con nerviosismo hacia el jefe del pueblo. Pánico en sus ojos. Capítulo 8. Luis creía firmemente que el jefe del pueblo siempre lo había apreciado y que, esta vez, también lo protegería. Pero olvidó un pequeño detalle: el único motivo por el que el jefe del pueblo lo había favorecido era porque él era el futuro yerno de mi padre. Así que, en cuanto anuncié que rompía nuestro compromiso, el rostro del jefe del pueblo se oscureció. Luis, dijo con frialdad, tú tenías un compromiso formal con Amelia, pero te metiste en el maizal con otra mujer. Tu conducta es vergonzosa y has manchado la reputación de nuestra brigada. A partir de mañana, tú y Emma serán enviados a la granja a recoger estiércol. Tal vez eso les ayude a reflexionar sobre sus acciones. Las caras de Luis y Emma palidecieron al instante. Yo sonreí con burla y me marché, dejando que se ahogaran en su propia miseria. En mi vida pasada, en este preciso momento, yo me había encerrado en casa, llorando día y noche, mientras los aldeanos se burlaban de mí por cargar con la culpa de Emma. Pero entonces, surgió una oportunidad. El puesto de salud del pueblo estaba buscando candidatos para entrenarlos como médicos descalzos y mejorar la atención médica en la aldea. En un principio, el jefe del pueblo quería recomendarme, pero debido al escándalo que Luis y Emma crearon, alguien me denunció como una mujer inmoral, y me descalificaron. Emma tomó mi lugar. Esa experiencia le permitió a Luis mover sus contactos y conseguir que Emma fuera trasladada al hospital militar. Pero esta vez, voy a recuperar todo lo que me robaron. Capítulo 9. Cuando llegué a casa y vi a mis padres, mis ojos se llenaron de lágrimas. Papá, mamá, quiero romper mi compromiso con Luis. Les conté todo, como Luis y Emma habían estado viéndose a mis espaldas, como los atraparon en el maizal, y como Luis trató de obligarme a encubrir a Emma. En mi vida pasada, cometí el error de callármelo todo. Por eso, Luis pudo manipularme, pero esta vez, no. Mi padre, quien siempre me protegió, explotó de furia. Maldito bastardo, rugió.
agarrando su escopeta. Voy a matarlo. Corrí a detenerlo. Papá, déjalo. Si está tan desesperado por arruinar su futuro con una mujer como Emma, que se hunda con ella. Mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, se secó la cara con la manga. Pero, ¿qué va a hacer de ti? Sollozó. Todo el pueblo sabe que estabas comprometida con Luis. Si lo dejas ahora, ¿cómo vas a encontrar otro marido? Mi padre bufó con desprecio. Pues que no se case, aunque mi hija se quede soltera para siempre. Yo me encargaré de ella hasta el último día de mi vida. Yo le sonreí con determinación. Papá, mamá, escuchen. He oído que el puesto de salud del pueblo está buscando candidatos para entrenarlos como médicos descalzos. Quiero inscribirme. Todavía soy joven, dije con determinación. Trabajaré como médico descalzo un par de años primero, y luego ya veré. Mi padre asintió con aprobación. Al día siguiente, movió algunos contactos y consiguió que me dieran un formulario de inscripción en el puesto de salud del pueblo. Mientras estaba en casa llenando el formulario, de repente la puerta se abrió de golpe. Luis y Emma entraron. Capítulo 10. Cuando Luis vio el formulario de inscripción sobre la mesa, su mirada parpadeó con nerviosismo, pero enseguida forzó una sonrisa y dijo: Amelia, lo de ayer fue un malentendido. He traído a Emma para disculparnos contigo. Emma se acercó con los ojos rojos, con la voz temblorosa. Amelia, lo siento. Ayer estaba muy asustada y por eso dije cosas que no eran ciertas. Pero te lo juro, Luis G. y yo somos inocentes. Yo solté una risa burlona. ¿Inocentes? ¿Así es como se llama ahora meterse juntos al maizal? Emma se mordió el labio y miró a Luis con expresión lastimera. Luis, como si le hubieran clavado un cuchillo en el corazón, la jaló detrás de él, protegiéndola como si fuera un tesoro frágil. Amelia, si estás molesta, descárgalo conmigo, pero deja a Emma fuera de esto. Ella ya ha sufrido suficiente. Yo me reí con incredulidad. ¿Ella ha sufrido? Dime, Luis, desde que Emma fue enviada a nuestra aldea, ¿cuántos días ha trabajado realmente? ¿Qué ha hecho para merecer tanta compasión? Oh, pero comer. Eso sí lo ha hecho bien. Cerdo estofado en el restaurante estatal, duraznos enlatados de la tienda de suministros, caramelos White Rabbit. Luis, cuando vendiste los regalos que te di para invitarla a comer, ¿alguna vez pensaste quién era realmente tu prometida? Luis desvió la mirada, culpable, pero enseguida se enderezó, fingiendo seguridad. No puedes compararte con Emma. Ella nunca ha tenido que sufrir como tú. Tú creciste en el campo. Yo crucé los brazos y mi expresión se volvió gélida. Ah, entonces porque crecí en el campo, ¿merecía sufrir? Luis, ¿por qué no repites esas palabras frente a los oficiales del ejército? Veamos qué piensan ellos sobre tu maravilloso sentido del deber y la equidad. Luis bajó la cabeza avergonzado, sin poder sostener mi mirada. Emma apretó los labios, sin saber qué decir. Luis, como si hubiera sufrido una gran injusticia, infló el pecho y declaró: no importa lo que digas. Emma y yo fuimos acusados injustamente. Amelia, esta es mi última advertencia. Ve ahora mismo con el jefe del pueblo y dile que todo fue un malentendido. Si Emma es enviada a la granja a recoger estiércol por tu culpa, nunca te lo perdonaré. Justo cuando terminó de hablar, una voz grave lo interrumpió. Luis, repite eso. ¿A quién crees que estás amenazando? Me giré y vi que mi padre había entrado, apoyado en su bastón, su rostro frío como el acero, y detrás de él, dos hombres con uniforme militar entraron a la habitación. Capítulo 11. El momento en que Luis vio a mi padre, el pánico apareció en su rostro, su voz se quebró. Tío, todo esto fue un malentendido entre Amelia y yo. Vine a hablar con ella para aclararlo. Soy un hombre. Puedo soportar una pequeña injusticia, pero Amelia acusó falsamente a la camarada Emma por celos. Arruinó su reputación y provocó que la enviaran a la granja para reeducación. Ah, sí, mi padre lo interrumpió con frialdad. Si quieres saber si Amelia está mintiendo, ¿por qué no les preguntas a los aldeanos? En ese instante, la multitud reunida frente a mi casa comenzó a hablar. ¿Falsas acusaciones?, gritó alguien. Yo vi a Luis y Emma escabullirse a la montaña trasera varias veces. Yo también. Bajaban tomados de la mano como si nada. Luis estaba comprometido con Amelia, pero llevó a Emma a un restaurante estatal a escondidas. Y con el dinero de Amelia, desvergonzado, uno a uno, los aldeanos expusieron la verdad, dejando a Luis y Emma sin palabras. Entonces, mi padre habló con seriedad. Compañeros, este es Luis, el joven de nuestro pueblo que está solicitando enlistarse en el ejército. Sospecho que su conducta moral es cuestionable. Pido a la organización que realice una revisión estricta. Apenas terminó de hablar, Luis se puso pálido como un cadáver. Parecía que sus piernas ya no podían sostenerlo. Emma también empalideció. Hace solo un momento,
Se aferraba a Luis como si fuera su salvación. Ahora, se apartó de él en silencio. Capítulo 12. Tal como lo imaginé. Después de entrevistar a varios aldeanos y funcionarios locales, los 2 oficiales del ejército tomaron una decisión unánime. Luis fue declarado moralmente corrupto, ideológicamente inaceptable y con un desprecio evidente hacia la clase trabajadora. Fue rechazado en la revisión política y descalificado para enlistarse. Cuando Luis escuchó la noticia, se volvió loco. Se abalanzó hacia la comuna de los jóvenes educados. Agarró a Emma del cuello y, plaf, 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 la abofeteó más de 10 veces seguidas. Emma lloraba desesperadamente, sin poder respirar, pero esta vez, no recibió palabras dulces ni caricias, solo furia. Emma, maldita gafe, ya hiciste que tus padres se murieran y ahora arruinaste mi vida también. ¿No te dije que esperaras? Asterisco asterisco, solo tenías que quedarte callada hasta que me enlistara. Cuando tuviera méritos, te habría ayudado, pero no pudiste aguantar, ¿verdad? Tenías que lanzarte sobre mí, maldita zorra. Ahora asterisco asterisco lo arruinaste todo. Ya no puedo unirme al ejército. ¿Estás satisfecha, perra? Luis apretó con más fuerza su agarre en la garganta de Emma. Los ojos de Emma se pusieron en blanco. Su rostro se tornó morado. Justo cuando estaba a punto de desmayarse, los otros jóvenes educados intervinieron y los separaron a la fuerza. Luis se tambaleó fuera de la comuna. Por alguna razón, corrió directo a mi casa. Cuando Luis llegó jadeando y despeinado, yo estaba saliendo con mi equipaje en la mano. Con un sonoro golpe, cayó de rodillas. Luego, levantó la mano y comenzó a abofetearse a sí mismo 1, 2, 3 veces, sin detenerse. Amelia, me equivoqué. No debí dejarme llevar. Esa asterisco asterisco bruja de Emma me manipuló. Ella solo quería usarme para escapar de la aldea. Nunca me quiso de verdad. Ahora lo entiendo. Amelia, volvamos a estar juntos. Si aceptas, mañana traeré a los casamenteros para hacer oficial nuestra boda. Antes de que pudiera responder, mi padre le dio una patada en el pecho, lanzándolo al suelo. Demasiado tarde. ¿No eras tú el que iba presumiendo de que ibas a ser soldado, diciendo que mi hija no estaba a tu altura? Pues bien, te devuelvo esas mismas palabras. Mi hija va a ser médico descalzo y luego podrá estudiar en la escuela de medicina. ¿Y tú? Tú solo eres un criminal que va a ser enviado a un campo de trabajo. Dime, Luis, ¿crees que eres digno de mi hija? Los ojos de Luis se iluminaron con una chispa de esperanza. ¿Qué, Amelia, te convertirás en médico descalzo? Tío, por favor, ¿puedes conseguirme un puesto también? Iré con Amelia. Podemos cuidarnos el uno al otro. Antes de que mi padre pudiera responder, una figura alta entró en la habitación. Una voz profunda y firme resonó. Eso no será necesario. Yo cuidaré de Amelia. Capítulo 13. Dado que yo no tomé el cupo de la aldea, mi padre había conseguido mi puesto. Por otros medios, el jefe del pueblo reasignó la vacante de médico descalzo. El elegido fue Eric. Su abuelo había sido un mártir en la batalla de la Ciudad del Sur. En mi vida pasada, ese lugar había sido robado por Luis y entregado a Emma. Pero en esta vida, me aseguré de que el verdadero merecedor lo recuperara. Cuando Luis vio a Eric alto, fuerte y con porte digno, sus ojos inyectados de sangre se clavaron en mí con odio. Así que por eso estabas tan ansiosa por romper nuestro compromiso. Resulta que ya tenías a otro esperando. Su voz se tornó baja y amenazante. Amelia, te daré una última oportunidad. Consígueme un puesto como médico descalzo, ahora mismo. Si no lo haces, los denunciaré al puesto de salud por conducta inapropiada, tú y Eric. Así que olvídate de ser médico descalzo. El rostro de mi padre se ensombreció de ira. Levantó su bastón, listo para darle una paliza a Luis, pero lo detuve con una mano tranquila. Luis sonrió con superioridad. Luego, me miró con una falsa ternura. Sabía que, en el fondo, aún me quieres, Amelia. Dejé mi equipaje en el suelo y me acerqué a Luis. Antes de que pudiera reaccionar, plaf. Le di una bofetada tan fuerte que tambaleó. Luis levantó la mirada, con los ojos llenos de furia. Amelia, ¿estás segura de que quieres pelear conmigo hasta el final? Gruñó. Me froté la palma y solté una risita. Me acerqué a su oído y susurré. ¿Pelea hasta el final? Luis, ¿crees que mereces tanto? Di un paso atrás y lo miré fijamente a los ojos. Si esto llega a la comuna, Eric y yo no tenemos nada que ocultar. Pero tú, ¿puedes jurar que tú, Emma y tu familia son completamente inocentes? El rostro de Luis se puso blanco como el papel. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de pánico. Tú, ¿cómo sabes eso? Solté una risa suave. Si no quieres que se sepa, entonces no hagas cosas sucias. Vamos, Luis, denúnciame. Pero recuerda, si tú vas, yo también.
En el peor de los casos, Eric y yo perderemos nuestra oportunidad como médicos descalzos. Pero tú, y tus padres, escondiendo las cartas que Emma intercambiaba con sus parientes en el extranjero, y tu familia, guardando todas esas reliquias ocultas para la familia de Emma. El cuerpo de Luis se tensó, su rostro se tornó ceniciento, como si hubiera visto un fantasma. Capítulo 14. Con un ruido sordo, Luis se desplomó en el suelo. Sus piernas temblaban tanto que ni siquiera podía ponerse de pie. Yo simplemente me despedí brevemente de mis padres y me marché, sin siquiera mirarlo. Junto a Eric, me alejé. En mi vida anterior, había descubierto por accidente las cartas de Luis y Emma mientras limpiaba su estudio. Fue entonces cuando descubrí la verdad. Cuando Emma fue desterrada al campo, fueron Luis y sus padres quienes escondieron en secreto los bienes de su familia. En aquel momento, Luis ya tenía una posición importante, y temiendo que esas cartas pudieran arruinar su carrera, le advertí que debía deshacerse de ellas de inmediato, pero en vez de agradecerme, Luis me regañó, me acusó de meterme en sus asuntos y de revolver entre sus cosas. Ahora, lo entendía todo. No era que Luis no pudiera quemar las cartas. No las quemó porque las había escrito Emma de su puño y letra. Para él, esas cartas eran un tesoro. Luis jamás habría imaginado que, en esta nueva vida, las mismas cartas que tantísimo valor tenían para él, se convertirían en la espada con la que destruiría a Emma y a él. Capítulo 15. Eric y yo no teníamos nada que esconder. Caminábamos con la frente en alto, sin miedo a ninguna investigación. Así que, en cuanto llegamos a la comuna, fui directamente al puesto de salud para registrarme, y luego, sin dudarlo, fui a la oficina de la comuna para presentar una denuncia oficial contra Luis y sus padres por ayudar a la familia de Emma a ocultar sus bienes. Los líderes de la comuna estaban furiosos. Inmediatamente enviaron investigadores a nuestra aldea, y cuando llegaron a la casa de Luis, los encontraron justo en el acto, desenterrando los tesoros ocultos debajo de su posilga, pruebas irrefutables. Poco después, se dictó sentencia. Luis y Emma fueron condenados a prisión, y los padres de Luis fueron enviados a una granja de trabajo forzado para ser reeducados a través del trabajo manual. Tras la sentencia, Luis me escribió varias cartas desde la cárcel, suplicando verme. Ignoré cada una, pero luego, intentó suicidarse en prisión. Los oficiales no tuvieron más remedio que contactar con la clínica, así que, de mala gana, acepté verlo por última vez. En mi vida pasada, en este momento, Luis ya vestía su impecable uniforme militar, subiendo de rango, pero ahora, estaba detrás de barrotes, con la cabeza rapada, vistiendo un uniforme de prisionero. Su rostro, antes arrogante, ahora reflejaba pura locura. Cuando me vio, se lanzó contra las rejas, aferrándose a ellas con desesperación. Sus ojos inyectados de sangre se clavaron en los míos. Amelia, todo está mal. Esto no era lo que debía pasar. Se suponía que yo entraría al ejército, subiría de rango, y tú te quedarías en casa, cuidando de mis padres y dándome hijos. Solté una risa burlona. Ah, sí, ¿y después qué? Usarías el nombre de mi padre para manipular el sistema. Le robarías mi puesto de médico descalzo a Emma. La mandarías a la Universidad de Medicina Militar, para que terminara en el hospital militar, siendo tu amada esposa perfecta. Luis se congeló, sus ojos se abrieron con horror. Amelia, susurró, ¿tú también has regresado? ¿Cuándo? Sonreí con frialdad. El día que te atraparon en el maizal con Emma. Luis palideció. Silencio. Me puse de pie. Ahora tienes lo que siempre quisiste. Entonces, ¿por qué lloras? Me giré y salí. Detrás de mí, los gritos de desesperación de Luis resonaron en la prisión. Capítulo 16. Después de 6 meses de formación en la clínica del pueblo, Eric y yo fuimos asignados de regreso a nuestra aldea como médicos descalzos. 2 años después, por nuestro desempeño sobresaliente, fuimos los primeros en ser recomendados para ingresar a la escuela de medicina. Tras graduarnos, nos asignaron al hospital del condado. Con los años, Eric y yo nos fuimos acercando más. En nuestro primer año trabajando en el hospital, Eric llegó a mi casa con casamenteros, pidiendo formalmente mi mano. Durante años, los aldeanos murmuraban sobre mí, decían que era demasiado exigente, que había esperado demasiado tiempo, y que me había convertido en una solterona sin remedio. Pero al final, esa solterona se convirtió en doctora en el hospital del condado, y el hombre con el que se casó, otro médico del mismo hospital. Después de casarnos, Eric y yo seguimos estudiando. Años más tarde, cuando el gobierno anunció el regreso del examen de ingreso a la universidad, yo ya había dado a luz a nuestro primer hijo. Pensé que mi tiempo había pasado, que ya era tarde para mí, pero Eric no me dejó rendirme.
A diferencia de Luis en mi vida pasada, quien me habría dejado atrás, Eric hizo todo lo contrario. Contrató a una niñera para cuidar de nuestro hijo, para que yo pudiera estudiar, porque nunca dejé de aprender. Mi base era sólida. Apenas 2 meses después, ambos recibimos nuestras cartas de aceptación universitaria. Y esta vez, finalmente logré el sueño que en mi vida pasada me habían arrebatado. Fui aceptada en la Universidad Militar de Medicina. Capítulo 17. Antes de partir a la universidad, Eric y yo decidimos visitar a mi familia una última vez y presentarles a nuestro hijo. Pero al llegar a la aldea, nos llevamos una sorpresa inesperada. Luis y Emma habían salido de prisión, aunque eran libres. Sus vidas eran un completo desastre. Emma siempre había sido una niña mimada, pero ahora sufría las consecuencias de sus decisiones. Mientras tanto, los padres de Luis la despreciaban. Después de todo, fue por culpa de Emma que su hijo perdió su futuro y pasó años tras las rejas. Si Luis no hubiera estado desesperado, sin nadie que quisiera casarse con un exconvicto, su familia jamás habría permitido que Emma entrara en su casa. Pero Emma tampoco quería a Luis. Ella soñaba con un oficial del ejército, alguien que le diera una vida cómoda. En cambio, Luis era un preso liberado con una reputación arruinada. Nunca sería exitoso, nunca escalaría posiciones. Y Emma, con su propio historial criminal, no tenía otra opción, así que se aferró a Luis, aunque lo despreciaba. Su matrimonio fue un desastre desde el principio. Peleaban todos los días. Luis la insultaba, llamándola gafe, culpándola por arruinar su vida y su verdadero amor. Emma le gritaba de vuelta, llamándolo cobarde, demasiado ambicioso para soltarme, pero demasiado débil para amarla de verdad. Su resentimiento mutuo los consumió. El mismo día que Eric y yo regresamos al pueblo, nos encontramos en medio de una tragedia. Emma, harta de la vida rural, había seducido a un camionero y planeaba escapar con él. Robó el último dinero de la familia de Luis y se fue para fugarse, pero antes de que pudiera escapar, Luis lo descubrió, lleno de rabia y humillación. Luis lo siguió hasta la salida del pueblo, y cuando vio a Emma en los brazos de otro hombre, perdió la cabeza. Con un hacha en las manos, se lanzó sobre ellos. El filo cayó con fuerza. Emma casi fue decapitada. Su sangre salpicó por todas partes. El camionero gritó, pero antes de que pudiera huir, Luis le cortó un brazo. Los aldeanos lo redujeron y vinieron a buscarnos. Necesitamos ayuda. Ustedes son doctores. Por favor, sálvenlos. Pero cuando llegamos, Emma ya estaba muerta. El camionero, desangrándose, fue llevado de urgencia al hospital. Sobrevivió, pero con un solo brazo. Nunca más podría conducir. Luis, ahora un asesino, fue condenado a muerte. Antes de su ejecución, los padres de Luis fueron a mi casa, suplicando verme una última vez. Pero para entonces, Eric y yo ya estábamos en la universidad. En esta vida, finalmente tenía un compañero que realmente me amaba, hijos inteligentes y bondadosos, un futuro que me pertenecía solo a mí. El día que dejé de sacrificarme por los demás, finalmente encontré mi felicidad.